Tras meses de estudio, el sacerdote lo envió más lejos aún, hacia las arenas interminables de la Caldea, donde vivían los descendientes de los astrólogos de Babilonia. Allí, entre dunas que contenían ciudades enterradas y estrellas que parecían más cercanas que en cualquier otro lugar del mundo, Cipriano encontró su siguiente maestro, un hombre llamado Arcal, de ojos tan oscuros como la noche del desierto. Arcal pertenecía a un linaje que afirmaba haber aprendido su saber directamente de los vigilantes, seres antiguos cuyo nombre se susurraba en relatos que pocos se atrevían a repetir. Arcal enseñó a Cipriano a leer el firmamento, no como un adorno celestial, sino como una escritura viva. Cada estrella era una palabra, cada constelación, un mensaje, cada movimiento, un acto sagrado. Le mostró cómo los sabios antiguos interpretaban las sombras proyectadas por los astros sobre el destino humano. Cipriano, que desde niño había sentido una afinidad innata por los cielos, absorbió aquellas enseñanzas como quien vuelve a encontrar un idioma que había olvidado. Pero fue en una noche particular cuando su destino se torció ligeramente hacia la sombra. Una noche sin luna, cuando el desierto estaba tan quieto que incluso el viento parecía haber sido silenciado por una presencia invisible. Arcal llevó a Cipriano a lo alto de una colina de arena y le dijo que esa noche vería algo que no debía ser narrado jamás a los hombres comunes. Cipriano, intrigado, aceptó sin cuestionar. El maestro levantó los brazos y pronunció palabras en una lengua que Cipriano no había oído jamás. Las estrellas titilaron como si estuvieran respondiendo. El desierto vibró. Y entonces, por un instante que pareció eterno, una figura se manifestó en el horizonte. No era humana, ni animal, ni sombra, ni luz. Era algo que existía en el límite del entendimiento humano, una presencia que parecía observar a Cipriano con una mezcla de reconocimiento y advertencia. Arcal le dijo que aquello no era un dios, ni un espíritu, sino un testigo de los que vigilan a los buscadores que se aventuran demasiado lejos. Cipriano sintió que aquella presencia lo marcaba, no físicamente, sino en un nivel más profundo, como si hubiera sido registrado en los anales invisibles de las fuerzas que observan el devenir humano desde más allá del tiempo. No sintió miedo, pero sí una solemnidad que lo acompañaría para siempre. Supo en ese momento que su destino no sería el de un sabio común, ni el de un sacerdote, ni siquiera el de un mago. Sería algo distinto, algo que caminaba entre luces y sombras que pocos se atrevían a explorar. Tras aquella noche, Arcal le dijo que su formación caldea había concluido. Pero antes de despedirse, le advirtió que un buscador como él no podía escapar al encuentro con la sombra, que tarde o temprano, todo aquel que busca los secretos del cosmos encontrará un espejo oscuro, uno que no muestra lo que uno es, sino lo que podría llegar a ser si las fuerzas invisibles lo reclaman. Fue con esa advertencia en el corazón que Cipriano viajó a la Arabia profunda. Allí, entre tribus que conservaban relatos más antiguos que los imperios, encontró a un maestro que no dejó su nombre en ninguna inscripción, pero cuyo eco sobrevivió en los pliegues del tiempo. Se decía que conocía historias que habían sido olvidadas incluso por los sacerdotes egipcios, y que comprendía la esencia intangible de los espíritus que los hombres antiguos temían nombrar. Con él, Cipriano aprendió que el mundo visible es apenas una piel, que bajo esa piel se agitan formas invisibles, algunas dóciles, otras no tanto. Aprendió que el conocimiento es un puente, pero también puede ser un filo. Aprendió a reconocer cuándo una historia es un símbolo y cuándo un símbolo es una advertencia disfrazada de mito. Al final de su formación en el desierto, entendió que el destino lo llamaba hacia un lugar muy distinto. No hacia una tierra, sino hacia un propósito. Ya había aprendido lo que maestros humanos podían enseñarle. Lo que le esperaba más adelante no sería transmitido por voces mortales, sino por fuerzas que habitan el umbral entre lo permitido y lo prohibido. Y fue así, con el corazón lleno de saberes y los ojos acostumbrados tanto a la luz como a la sombra, que Cipriano emprendió el camino de regreso, no a su hogar, sino hacia su propia transformación.
Lo que venía después sería el inicio de su ascenso como hechicero, un ascenso que resonaría por generaciones como uno de los relatos más inquietantes del mundo antiguo. El regreso del aprendiz que ya no era humano. Cuando Cipriano regresó a Antioquía después de años de peregrinaciones, estudios y silencios rituales, ya no era el joven curioso que había partido. Su mirada se había oscurecido, no con maldad, sino con profundidad. Parecía cargar dentro de los ojos un fragmento del cielo nocturno, un brillo que mezclaba conocimiento y misterio. No caminaba como un aprendiz, sino como alguien que había sido transformado por la vastedad del mundo. Los habitantes de la ciudad lo miraban con una mezcla de respeto y recelo. Quienes recordaban al niño prodigio, ahora veían a un hombre que había cruzado horizontes que solo existían en los susurros de los sabios. Incluso los sacerdotes del templo de Apolo, que antaño lo habían visto como un talento prometedor, percibieron una diferencia que no podían nombrar. Parecía que Cipriano avanzaba acompañado de ecos, como si tras él marchara una procesión silenciosa de conocimientos ajenos a la experiencia humana ordinaria. Su primer destino fue la antigua casa de su familia. Al cruzar el umbral, sintió que ya no pertenecía a ese mundo doméstico. Sus padres lo recibieron con emoción, pero también con cierta distancia, como si percibieran que su hijo había regresado envuelto en una luz desconocida. Cipriano los abrazó con genuino afecto, pero su corazón estaba en otro lugar, en otros cielos, en otras piedras marcadas por símbolos antiguos. Sabía que había vuelto no para quedarse, sino para completar una parte del destino que se le había anunciado desde la infancia. Pasó algunos meses en Antioquía estudiando manuscritos que antes no había logrado comprender. Ahora los signos parecían abrirse ante él como flores oscuras. Lo que para otros era metáfora, él veía como realidad simbólica. Lo que para otros era superstición, él reconocía como fragmento de una verdad más profunda que había sido disfrazada para los ojos profanos. Durante este periodo, su nombre empezó a circular de boca en boca con intensidad creciente. Algunos afirmaban que Cipriano podía interpretar los sueños con infalible precisión. Otros decían que, al observar las estrellas desde las colinas, lograba prever sucesos que aún no habían ocurrido. Incluso había quienes juraban que, en las noches sin luna, lo habían visto hablando en soledad con una voz que no era humana. Los rumores crecieron, pero Cipriano no los alimentaba ni los negaba. Simplemente seguía su camino, guiado por una brújula interior inscrita en lo más hondo de su espíritu. Fue entonces cuando recibió la visita de un viajero procedente de tierras griegas. Aquel hombre llevaba consigo un pergamino antiguo y una advertencia. Dijo haber sido enviado por Melania, la guardiana de los cantos órficos. El mensaje era breve, pero lo suficientemente claro para alterar la calma de Cipriano. Melania escribía que el joven había sido visto por fuerzas que no pertenecían al dominio de los hombres ni de los dioses olímpicos, que había sido marcado, observado, evaluado, y que esas fuerzas podían desear convertirlo en algo más que un buscador. El viajero le entregó un segundo mensaje, más personal. Melania le pedía que fuera cuidadoso, que no se dejara seducir por aquello que brilla en la oscuridad, y que recordara que incluso la sombra tiene su límite. Cipriano leyó las palabras varias veces, como si quisiera absorber cada advertencia. Sabía que ella había visto algo que él aún no podía entender del todo, pero el destino, en su eterna ironía, lo llevó a conocer el elemento que transformaría su vida para siempre. No en un templo, ni en un desierto, ni en un palacio de sabios, sino a través de rumores cada vez más insistentes sobre una joven llamada Justina, una muchacha de extraordinaria virtud y serenidad, cuya fama había empezado a recorrer Antioquía como un viento suave cargado de luz. Decían que su pureza era tan intensa que incluso los hombres más sabios se sentían pequeños a su lado, y que su fe era una llama que nada podía apagar. Cipriano escuchó hablar de ella sin interés al principio. Historias de virtud no llamaban su atención, pues su búsqueda se movía en regiones del saber donde los dogmas no podían entrar. Sin embargo, algo en el tono de aquellos relatos captó su atención.
No era simplemente una joven piadosa,